Cuando tenemos un paciente de cualquier grupo etario, de cualquier ocupación, de cualquier configuración, de cualquier edad, hemos dicho que podemos tener que confrontar la evaluación de un paciente en cuanto a tórax, que viene a ser algo del examen esencial en la semiología clínica de los pacientes. Entonces, recordemos que el tórax está en la parte superior del tronco, tiene forma de un cono trunco, con un vértice de trunco, que limita con el cuello, y la base es amplia, apoyada sobre un músculo laminado que lo separa del abdomen. Y vamos a revisar en la anatomía dos partes importantes. Una es el continente y otra es el contenido. El continente es la caja torácica. La caja torácica está conformada por armadura esquelética y músculos que van a generar en un espacio cerrado el habitáculo para órganos muy importantes de sistemas vitales como son el respiratorio y el circulatorio. Y el contenido está dado precisamente por las vísceras. Las vísceras pertenecen no solamente al aparato respiratorio y circulatorio, también hay vísceras del tubo digestivo. El esófago transita hacia el abdomen. Hay vasos importantes, la aorta transita hacia el abdomen. Entonces, se acompañarán de elementos que son inclusive glandulares, linfáticos, nerviosos. Aquí tenemos un esquema del dibujante, anatomista Frank Necker, donde se ha levantado el peto costoesternal. Es una preparación anatómica donde se han seccionado las costillas y se puede ver lo que acabamos de mencionar. El continente está dado por la caja osteomuscular. Pues aquí están las costillas cortadas, todas, que van a vincularse al esternón, que ha sido removido aquí, y por detrás a la columna vertebral en las 12 vértebras dorsales. Los músculos están adosados a la pared, la mayoría, pero otros están entre costilla y costilla, y con esto cierran la caja sobre un piso que es el diafragma. Y el contenido aquí se puede ver dividido en dos mitades que prácticamente vienen a ser iguales. O sea, se llaman hemitórax. Entonces tenemos un hemitórax derecho y un hemitórax izquierdo. En cada hemitórax se puede ver ahí un pulmón, pero cada pulmón, a su vez, que obviamente toma el nombre de pulmón derecho, pulmón izquierdo, está cubierto por esta capa nacarada de un color más o menos celeste allí, que son las pleuras. Las hojas pleurales van a tapizar la caja torácica, la pared de la zona costal. Después vamos a ver sus partes. Llega a la zona mediastinal, se refleja, cubre el hilio pulmonar y enseguida se abre y cubre el pulmón. Entonces va a tener dos hojas, una parietal, una visceral. Ambas hojas rozan entre sí en el movimiento ventilatorio, pero no se friccionan porque hay una promoción de un líquido constantemente, en mínima cantidad, pero que permite un movimiento suave de las dos hojas pleurales en la expulsión respiratoria. En condiciones de patología, y lo van a hacer ustedes en sus seminarios, se van a formar colecciones de algún tipo entre estas dos hojas. Si es aire, será un neumotórax; si es líquido, será un derrame pleural, puede ser un hidrotórax; si es linfa, será un quirotórax; si es sangre, será un hemotórax; y si es pus, será un empiema. Entonces, estas condiciones patológicas, para ser revisadas, para conocerlas y saber qué hacemos en un neumotórax, dónde colocamos el DREN en un neumotórax, qué hacemos con un empiema, en qué fase del empiema está, tenemos que recordar primero la base de la anatomía del tórax. Por último, en estas hojas pleurales también hay tumores. También se forman tumores en las hojas pleurales, propios de las hojas pleurales, que son los mesoteliomas. En el medio, entre los dos hemitórax, hay un espacio, que lo revisaremos luego,
y que tiene el nombre de mediastino. Lo más importante en el mediastino es el corazón. Y el corazón no se ve ahí porque está enfundado por otra hoja serosa que tiene también dos capas, igual que las pleuras. El saco que se ve ahí es el saco pericárdico. La serosa del pericardio es mucho más firme, mucho más tensa que las hojas pleurales. La hoja pleural se abre con nada. Estamos abriendo el tórax y a veces de solo tocarla se abrió. El pericardio no, el pericardio es más firme. Al pericardio le podemos pinzar, le podemos templar, podemos tensar para hacer un corte. Con dos pinzas lo podemos coger. La pleura no se puede hacer. En la parte alta hay un remanente de aspecto adiposo, es grasa que recuerda lo que en ese momento, lo que en momentos de infancia este paciente tenía como glándula, que es el timo, pero a la edad adulta degenera en grasa. Asoman sobre las pleuras, pegado a la caja torácica, dos pedículos vasculares, arteria que desciende y vena que retorna, que son las mamarias internas y que nacen de las arterias subclavias. Cuando vayan a revisar el tema de cardiopatía coronaria y el bypass aortocoronario para la revascularización del miocardio, el bypass aortocoronario se hará con vena safena invertida, pero utilizaremos la mamaria interna para la descendente anterior. Entonces va a ser un injerto vascular pediculado porque nace en la subclavia, se ligan las colaterales, las ramitas, y el extremo de la mamaria que se ha liberado se va a coser sobre el corazón en la arteria descendente anterior. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer esto si no pensamos en la anatomía? ¿Cómo es el vaso? ¿De dónde viene? ¿Por dónde corre? ¿Qué vecindad tiene? ¿Qué vínculos musculares tiene? Etcétera. Cuando estos vasos mamarios alcanzan la parte final del esternón, generalmente dividen dos ramas o en más que van a entrar a la funda de los rectos anteriores del abdomen, donde se anastomozan con ramas de arteria que nacen en las ilíacas externas y que asciende por los rectos abdominales para encontrarse con las ramas de la mamaria interna, haciendo un circuito que es de mucho interés cuando hay una patología congénita como la coartación de agua. Algo se ve del diafragma, lo vamos a revisar más adelante. Tanto en el esquema como en la maqueta tienen ustedes ahí la caja torácica en aspecto esquelético, pero convendrán en que además se ven ahí escápulas y se ven húmeros y se ven clavículas, que no son huesos del tórax, están allí en el tórax, pero pertenecen a otro segmento que se llama la cintura escapular. Pero bueno, si le hacemos caso omiso a su presencia, tenemos por delante el esternón, por detrás la columna dorsal, y entre columna dorsal y esternón, 12 pares de huesos arcuatos, que son las costillas, de los cuales solamente 10 llegan a vincular columna con esternón. 2 pares quedan oblicuos y terminan hacia la parte posterolateral del tórax, sin acercarse a la línea media anterior. Por lo tanto, este par de costillas se llaman flotantes o falsas costillas. No conviene llamarles costillas flotantes, pero como cada quien tiene su nombre, no es dable siempre llamarles por un apelativo, le llamaremos las costillas 11, el par 11 y el par 12, o costilla 11 derecha, costilla 12 izquierda, etc. En los dos casos se muestra en esquema cómo solamente 5 arcos costales tienen una llegada directa al esternón, pero a partir del quinto, a veces el sexto al quinto, empiezan a vincularse entre sí y hay una unión que hace que lleguen a veces en un solo cartílago hasta el esternón. Eso se llama cartílago conjunto. Aquí tenemos el esquema, dijimos por delante el esternón,
al cual le llegan las costillas en segmento pondral, o sea, como cartílago. Y aquí están los cartílagos inferiores, el 10, el 9, el 8, el 7, etc., unidos o vinculados aún entre sí, pero terminan en la parte más baja del esternón. También vemos el esternón ahí representado como si fuera una daga. Esta daga tiene tres partes. Es un hueso plano que en la parte superior tiene una forma trapezoidal, se llama manubrio. Del manubrio continúa el cuerpo del esternón y al final del esternón está ese apéndice chiquito que figura allí en la punta, que es el sifoides. El apéndice sifoides no siempre nace en continuidad del cuerpo, a veces nace un poco detrás del esternón y desciende haciendo una curva suave hacia adelante. Además, el sifoides no siempre tiene una forma cónica como más o menos se grafica aquí. Tiene en su presencia una posición que puede ser medial, continuando el cuerpo del esternón, o puede ser doble, a lo cual se le llama sifoides bífido. También suele tener una presencia bífida, abre dos elementos que se vuelven a unir entre sí, haciendo un apéndice con una hendidura o un ojal. Y por último hay apéndices muy cartilaginosos, muy blandos, que nacen como un abanico hacia adelante y que las mamás a veces palpan en el niño y el niño protesta y se asustan porque dicen le está saliendo un tumor amigo, porque hace eminencia, se palpa muy bien y el niño protesta de dolor o él se lo toca aquí. El sifoides es doloroso, o sea, si uno insiste en palparlo, en moverlo, va a tener dolor. ¿Tiene importancia para nosotros funcionalmente? No cumple una función específica y podemos resecarlo. Sí lo podemos resecar, no pasa absolutamente nada. Pero como elemento anatómico nos interesa cuando hablamos de drenaje pericárdico. Si vamos a hacer una punción, si no lo guardas, lo requiso. No tolero chateos en clase. Si vas a chatear, alas y buen viento. ¿Por qué me menciono el sifoides para la punción de pericardio? Hemos visto en el esquema anterior, donde hay la llegada de los cartílagos, una línea que continúa el esternón, digamos como línea vertical, y usamos esta línea de los cartílagos palpando en el paciente el borde del cartílago conjunto, y entre los dos se va a armar un ángulo agudo. Si nosotros usamos la bisectriz de este ángulo, dirigiéndonos hacia el cuerpo esternal primero, con anestesia local, y hacia la mamila, en dirección ascendente, vamos a ir entrando con una aguja larga hasta encontrar el pericardio y poder entrar en él con un golpe un poco seco y aspirar el contenido que queremos drenar. Entonces ahí hablarán ustedes del taponamiento cardíaco, del hemopericardio, de la pericarditis, etc. Entonces el sifoides sí nos sirve como punto de reparo para saber cómo entramos a punzar el saco pericárdico. Hay gestos en tórax que se hacen por reparo anatómico absolutamente. El sifoides tiene en algún momento que constituirse en un obstáculo. Quiero trabajar un supuesto tumor de pericardio o una pericarditis tuberculosa, no sé, algo que está incomodando la función cardíaca y necesito una biopsia de pericardio. La biopsia no la puedo hacer con una aguja percutánea desde fuera. Bueno, hay quien se lanza a hacerlo, pero no hay una forma, porque podemos coger el corazón. Entonces, entramos por una incisión, extirpamos
extirpamos el apéndice sifoides, con columna levantamos hacia arriba los tejidos, los separamos y encontramos la bolsa pericárdica nacarada. La enganchamos puede ser con una aguja, con una pinza, y con bisturí abrimos el fondo del saco pericárdico para poder sacar un medallón de tejido que nos sirva de biopsia para el estudio del patólogo. Además, nos crea una ventana por donde podemos entrar un dren bajo visión directa y o palpando con el dedo dentro del saco pericárdico para no lastimar el corazón. Entonces, el sifoides está puesto ahí con una continuidad del cuerpo, pero en determinado momento le podemos extirpar para crearnos el espacio de trabajo. En la parte anterior del tórax tenemos estas articulaciones entonces. La esternoclavicular es sinovial, es una articulación en silla de montar. Entonces viene la eclipsis de la clavícula, la eclipsis interna, y se articula en silla de montar. La manubrio esternal es una articulación de continuidad, por tanto, es una sínfisis. Y de igual manera, la del cuerpo vertebral con el sifoides o sifoesternal también es una sínfisis de continuidad. La costoesternal, la primera, es una sincondrosis, y de la segunda a la séptima es una articulación sinovial plana. Llega el cartílago a la carilla lateral del esternón y allí se articula. Las intercostales, más bien son las intercondrales, esas de vinculación de cartílago con cartílago, son sinoviales planas, y la costocondral es una cartilaginosa primaria. No quiero olvidar de mencionarles que del manubrio al cuerpo esternal hay un cambio de dirección visto desde el lado derecho o izquierdo del paciente, donde hay una eminencia anterior que se llama el ángulo esternal. Ángulo esternal. Este ángulo esternal lo sentimos palpatoriamente en el paciente y nos evidencia que a la altura de este tránsito el ángulo nos marca la llegada del segundo cartílago costal. Detalle importantísimo para poder instalar un dren torácico, también reparo anatómico, en el caso de un neumotórax en la línea medio clavicular. Entonces, palpamos la eminencia, corremos transversalmente, la costilla está subiendo de aquí para allá, entonces debajo de la costilla entraremos nuestro drenaje. ¿Por qué no debemos poner un drenaje en el primer espacio intercostal? ¿Por qué tanto reparo? ¿Por qué tanta preocupación por ubicar el segundo arco? Por el peligro a perforar. ¿Qué? La aorta. La aorta. ¿Por qué? El pulmón. ¿Qué se puede perforar? Creo que puede atravesarse el conducto torácico. El conducto torácico. Van saliendo detalles de anatomía, me alegra, me gusta. Está haciendo mover las neuronas. ¿Qué se puede perforar? Un vaso importante, por ejemplo, la intercostal. La mamaria. La subclavia. La subclavia. No tanto la arteria, porque la vena es un poquito más baja, pero igual es un vaso subclavio. La presencia de un tubo constante en el primer espacio, si el drenaje se queda muchos días, como un cuerpo extraño puede generar un proceso inflamatorio y horadar el vaso. Y en el proceso de implantar el tubo también podemos lastimar los vasos subclavios. Por eso el primer espacio está vetado. Y cuando hablen de traumatismo torácico, acuérdense de revisar qué fracturas costales son gravísimas. ¿Qué fracturas costales son gravísimas? La del primer y segundo arco.
Esas fracturas son muy delicadas. Las otras van a cicatrizar en 3 semanas. Ya no se pone yeso, ya no se pone vendas, ya no se pone fajas. No, porque limita la excursión ventilatoria del otro lado, que se supone sano. Entonces, al paciente se le da un tratamiento conservador, vigilante, estimular ejercicios, calmar el dolor, etcétera, etcétera. Ya no se ponen las vendas, pero estamos hablando de fracturas del tercer arco para abajo. Entonces, no se olviden de este ángulo, que es importante porque a su articulación llega la carilla por el costado, la canilla lateral, donde llega el segundo arco costado. Hemos visto las articulaciones de la cara anterior del tórax. Hablemos ahora de costillas. En las costillas vamos a también reconocer porciones. Hemos mencionado que son huesos largos, arcuatos, arqueados. Tienen una porción posterior, que es la cabeza de la costilla, a la cual llega una porción deprimida, que es el cuello de la costilla, al final de la cual hay una eminencia, que es el tubérculo costal. ¿Qué importancia tiene el tubérculo costal? Eso no es importante. La articulación costovertebral se articula con las carillas articulares de las vértebras torácicas. ¿Y la cabeza? ¿Y la cabeza? Empiezan a aflorar los recuerdos. Queremos ver neuronas. Están despiertos, entonces me alegra mucho, se los agradezco. La cabeza de la costilla se articula con el cuerpo vertebral. Viene el cuello, al final del cuello del tubérculo se articula con la apófisis transversa. Entonces, entre las dos articulaciones le dan fijación posterior. Y las costillas no son horizontales. Las costillas tienen un viaje de atrás, adelante, de arriba, abajo. Entonces las costillas hacen este viaje. Baja, de nivel. Un segundo, un tercer arco costal no corresponde en la parte anterior a D2, a D3, sino nivel más bajo. Bajan y mediante su prolongación cartilaginosa, porque la costilla tiene un curso hasta un punto donde se convierte en cartílago, el cartílago asciende un poquito y se acerca al esternón para vincularse al esternón, completando los 3 puntos de fijación. Entonces, tendremos la configuración de cada elemento que hace el viaje de arriba a abajo, de atrás adelante, hasta que llega por debajo del nivel del quinto arco, del sexto arco, a exceder la porción del esternón. Por lo tanto, los cartílagos van a empezar más bien a subir, que es lo que han visto en el gráfico anterior, porque el esternón es corto, el esternón se acaba aquí, las costillas continúan más. Entonces los cartílagos van a subir y de ahí que confluyen en cartílago conjunto para acercarse al esternón. El borde superior de la costilla es un tanto rombo, el borde inferior de la costilla es un tanto afilado, pero detrás guarda una especie de canal que acompaña todo el viaje de la costilla, porque allí se va a alojar el paquete vasculonervioso subcostal. Hemos hablado de la parte de la cabeza y del tubérculo de las costillas, entonces veamos las articulaciones posteriores de la caja torácica. Hemos visto las anteriores. Hay sínfisis, hay encía de montar, hay sinovial plana. ¿Cómo son en la cara posterior? Las intervertebrales de la columna son sínfisis, las costovertebrales son sinoviales planas y las costotransversas también son sinoviales planas. Este tipo de vecindad a la apófisis transversa interesa mucho cuando se habla del tema de la toracoplastía. Cuando hablen de patología pulmonar empiematosa o tuberculosis que
lleva a veces a una neumonectomía, se complica, a veces hay que hacer una toracoplastía. ¿Qué es una toracoplastía? Busquen el término, revísenlo, es una cirugía interesantísima que por muchos años se dejó de hacer y otra vez estamos empezando a retomarla. En la toracoplastía, una parte importante de la cirugía es ir a buscar la articulación con la apófisis transversa y con una rubia muy grande, que es la de Alexander, se quiebra y corta la articulación costo-transversa y sale parte de la apófisis transversa para que la cirugía no sea dolorosa. ¿La caja torácica tiene patología propia? Sí, la tiene. Se llaman las malformaciones de la caja torácica, por tanto, son todas enfermedades de orden genético. Vienen con el niño al nacer. Las más comunes, las más frecuentes, las más presentes en nuestra niñez y juventud son estas dos. Una es el tórax hundido, donde el esternón pierde esta condición curva hacia adelante y es más bien llevado hacia adentro y atrás, de tal manera que se reduce el espacio entre el esternón y la columna. Y por tanto, el corazón ya no tiene una ubicación correcta y se disloca un poco en su posición, dirigiéndose a la base del hemitórax izquierdo. Ese es el pectus excavado, o tórax excavado, conocido antiguamente como pecho de zapatero. ¿Por qué creen que se llamaba pecho de zapatero? ¿Por qué? El antiguo zapatero tenía una horma que ponía entre los muslos, acomoda el calzado y talla la suela dirigiendo los golpes hacia el tórax. Entonces tenía un mandil de cuero muy grueso, ¿no?, que se ponía aquí para que la llegada de la cuchilla no vaya a afectarle. Pero en realidad no golpea tanto como para crear una malformación, pero se le dio ese nombre. La contraparte es el tórax en quilla, conocido como pecho de paloma o pecho de pichón. El tórax en quilla tiene como nombre propio pectus carinado o tórax carinado. Cualquiera de los dos, lo que tenemos es una malformación de cartílagos. Los cartílagos exceden en longitud y además en su forma, inclusive se rotan en el eje. Entonces lo que hacen es justamente eso, rotan y se llevan el esternón hacia atrás. O en otro caso lo llevan hacia adelante. Y por último, hay tórax en quilla donde el esternón no tiene mucha diferencia de posición, pero los cartílagos exceden, hacen más o menos esta posición y terminan insertándose en el esternón, a veces en la cara anterior. O sea, no se articulan en la cara lateral, sino llegan a la cara anterior, de ambos lados. También hay combinados, un lado un tanto hundido y el otro lado prominente. La reparación quirúrgica de estos pectus se venía haciendo mediante la técnica clásica de Ravitch, R-A-V-I-T-S-H, Ravitch. Es una condrectomía costal bilateral, haciendo que el esternón quede libre y colocándole nosotros unos tirantes por debajo. Se han investigado muchas formas de preparar el soporte del esternón. Antiguamente algunos cirujanos han tejido una especie de, con alambre de acero, un soporte desde un excedente costal, el cartílago costal de lo que habían cortado, hacia el otro, pasando debajo del esternón. Pero, ¿qué pasa? El niño, si ha sido operado a los 5 años y a sus 18 años va a tener 1,90 m, ¿qué pasa con ese vínculo de alambre que está fijo ahí? El niño crece, pero el alambre no va a crecer. No. Después ya se hizo lo de Ravitch con suturas reabsorbibles, gruesas. El Dexón primero, ¿no?, y
y ahora usamos Vicryl. Entonces, con suturas de Vicryl 1 creamos un tirante desde el tercer arco, trabajamos generalmente desde el tercer arco para abajo, pasamos la sutura debajo del esternón y la amarramos contra el cartílago conjunto contrario, y el otro hacemos lo mismo, y luego un par de transversales, entonces le creamos un soporte templado de suturas donde el esternón vuelve a salir otra vez a su posición, ahí cicatriza, y los lechos de los cartílagos van a volver a formar cartílagos un tanto más fibrosos, pero en la posición que los hemos dejado. Ese es el rango. En el caso del carinado es un poco más sencillo. La tarea es la misma, sacar los cartílagos. Hay que reformar la cara anterior del esternón cuando el cartílago se ha encarrujado encima del esternón. Y luego el esternón que estaba jalado adelante se cae. Igual ponemos tirantes porque hay que manejar una caja firme, una caja que no esté inestable. Eso hacen los tirantes, pero le colocan el esternón más alto. Hoy en día se trabaja por videotoracoscopía para el escavatum. Ponemos una cámara, los cortes ya no se hacen en la cara anterior, se hacen aquí, en la cara lateral. La técnica se llama de NASS, N-U-S-S. N-U-S-S. Pueden revisar los tutoriales, busquen en YouTube, están todos allí. Se coloca una barra de acero que se preforma al tórax del muchacho, pero hay que pasarlo con una cámara puesta en el hemitórax derecho, observando que pase entre el pericardio y el tórax hundido. Hay que buscar la parte más profunda del tórax y aquí nos dirigimos y pasamos la barra por allí para salir por el otro lado. Entonces la barra va a salir como unas astas hacia adelante y luego con unos manubrios la volteamos y lo saca el esternón hacia adelante. Hay barras de todo tamaño. Hay barras para niños pequeños, pero el mismo concepto de los alambres. El niño va a crecer, la barra no crece. Entonces muy pronto va a dejar de ser útil. Entonces preferimos nosotros operar a estos niños más o menos a los 12 años o 13 años. En el caso del carinado, la barra se pasa por el subcutáneo, se deprime el esternón a su posición y luego la fijamos a los arcos costales con sutura de alambre. Hay unas malformaciones en la caja torácica, en este caso relacionadas al esternón. El esternón viene de gérmenes laterales, gérmenes que desarrollan hacia la línea media, se van a unir entre sí de derecha a izquierda, izquierda a derecha, pero también de arriba a abajo, formando segmentos que se llaman esternebras. En la foto central, arriba, no sé si alcanzan a ver que estos gérmenes más o menos se han unido aquí abajo, pero arriba están haciendo exactamente donde está la sombra de mi mano arriba, una Y. Esto crea una hendidura, eso se llama hendidura esternal. En este caso, una hendidura manubrial que permite que el corazón de pronto crezca fuera de la caja torácica. Es una ectopia cordis que puede ser incompatible con la vida del niño. En este otro caso, la hendidura es completa, es de arriba a abajo. Aquí no hay unión de los gérmenes externales en la línea media. Esta es otra patología que suele ser de difícil manejo en los niños pequeños. El tórax, que debería tener más o menos esta forma, tiene una forma de casi de reloj de arena, digamos exageradamente, de tal manera que se crea una restricción y el niño no puede ventilar. La expansión respiratoria no se puede dar. Entonces hay que operar al niño pequeño y cortar cada arco costal en lo que se llama el ángulo anterior y en el ángulo posterior, creando de cada costilla 3 segmentos que van a quedar holgados como para que el niño pueda expandir sus pulmones. Y este otro caso es una enfermedad de Poland. La enfermedad de Poland es una enfermedad que proviene de un defecto de formación de un germen arterial que depende de la arteria subclavia. Y al no generarse este núcleo arterial, los tejidos que dependen en nutrición de este grupo arterial están ausentes.
Entonces, cuando esta niña puja o tose, va a haber una hernia del pulmón hacia afuera. ¿Por qué? Le faltan arcos costales, le falta pectoral mayor, le falta pectoral menor. Entonces, la fascia endotorácica o la pleura parietal están vinculados casi como el subcutáneo. Nosotros hemos tenido un caso que hemos seguido, yo lo he seguido desde que me la trajeron en brazos, una niña pequeñita, porque como esta niña no tenía la areola mamaria y no tenía pezón, y cada vez que lloraba, cuando era recién nacida, abombaba el tórax. Entonces, a esta niña la hemos seguido hasta la adolescencia y se le ha tenido que hacer en una cirugía una rotación del músculo latissimus dorsi para llevarlo por subcutáneo hacia adelante y cerrar el defecto con un flap muscular. Pensamos insertarle segmentos de cartílago costal contrario del otro lado para que tenga una armadura un poco más fibrosa, que fuera fibrosa, pero no fue necesario. Y más bien ya está en el proceso está con cirugía plástica a sus 16, 17 años, para ir sembrando tejido graso para crear un lecho para una prótesis mamaria y que pueda igualar a los demás. El problema en este caso siempre será no solamente buscar la parte estética de la paciente, ¿no? Sí es muy importante para una mujer, pero lo que sí va a ser importante es crear una defensa del pulmón que está expuesto a un trauma exterior. Es la enfermedad de Colon. Es una enfermedad compleja, se acompaña de braquidactilia, sindactilia, problemas en otros órganos, problemas múltiples. Recordemos las fascias de la pared torácica. Tenemos la fascia pectoral, hace el lecho de la mama y cubre o envuelve el pectoral mayor. Tenemos la fascia clavipectoral, viene de la clavícula, se descuelga y envuelve el pectoral menor. Pero tenemos la fascia endotorácica, que es mucho más grande, fija la pared torácica, la porción adyacente del revestimiento interno del tórax por la pleura parietal. Entonces aquí tenemos la piel, grasa, músculos, huesos, el paquete vasculo nervioso por el surco de la costilla y en amarillo esquematizada la fascia endotorácica. La fascia endotorácica. Esta fascia endotorácica tiene vínculo inmediato con la pleura parietal. Entonces, después de la fascia viene la pleura parietal, el espacio pleural, la pleura visceral y el pulmón. Recuerden la anatomía de los músculos intercostales. Recuérdenla bien, porque cuando hablemos de la función ventilatoria, cómo actúan los músculos, la vamos a analizar, pero recuerden cómo se disponen, de dónde a dónde, cuántos músculos intercostales hay en cada espacio. Hablamos antes de la función de las mamarias. Aquí están las dos mamarias viajando hacia la parte inferior. En el caso de una coartación, la circulación no puede pasar de la aorta en la parte final del callado, que es el istmo de la aorta, hacia la aorta descendente. Entonces, si no puede pasar la sangre por allí, va a crear una hipertensión en el segmento superior. Esta fuerza de presión entra por las subcláneas, viene por las mamarias, y cada mamaria se anastomosa con una arteria subcostal. Cada arteria subcostal está vinculada a la mamaria interna. Si vamos de adelante a atrás. Si vamos de atrás adelante, cada arteria subcostal nace directamente de la aorta y se llaman arterias intercostales. Entonces, ahí tenemos un circuito de muchas arterias que vinculan la aorta descendente con la circulación del territorio superior vía mamaria interna. Y la otra forma de apoyar la circulación a nivel abdominal es a través de la mamaria hacia las ilíacas externas, por donde subirá parte del flujo hacia las vísceras pélvicas. Y el resto va hacia miembros inferiores. ¿Alguna pregunta?
a la par que la circulación arterial es así de grande y de rica en el tórax, en vinculaciones, la circulación de las venas también tiene más o menos una confluencia común, que es la vena acibus mayor en el lado derecho, hay una hemiacibus izquierda, y cuando hay un problema de pérdida de condición de flujo dentro del tórax, la parte del abdomen va a ganar fuerza para derivar la sangre por la cava inferior hacia el corazón. Aquí tenemos el peto costoesternal que Mendel había sacado para la primera lámina, pero que nos muestra a la izquierda un músculo entre el esternón y los cartílagos costales. Y nos muestra la continuidad de las anastomosis de la arteria mamaria interna con las intercostales, con las ramas de la arteria epigástrica y la ilíaca externa. Revisemos en nuestros atlas, en nuestros textos, en nuestros tratados. Ya ustedes no andan con los tratados bajo los brazos, andan con el iPhone y de ahí sacan todo, ¿no? Pero hay que revisar cada músculo. Revisemos músculos de la pared anterior del tórax, los músculos de la pared lateral del tórax. ¿Cuántos son? ¿Cómo se llaman? ¿De dónde a dónde se insertan? ¿Qué función tienen? ¿Quién irriga el pectoral menor? ¿Quién inerva el pectoral mayor? Revísenlo. Tranquilamente son preguntas de examen. No pueden decir que eso no han hecho. Sí lo han hecho hace tiempo, pero lo han hecho y lo tienen que saber. ¿Cómo la cara lateral se defiende menos por panículo muscular? Los músculos de la pared torácica en la cara posterior, ¿qué nombres tienen? ¿Qué inserciones tienen? ¿Qué disposición tienen las fibras? ¿De dónde a dónde van? ¿Qué función cumplen? Son muchos, no los podemos revisar en este espacio de clase. Otra vez la vista del músculo por la cara posterior del esternón. Para recordar su nombre, se llama músculo triangular del esternón. Como lo ven dispuesto ahí, tiene unas fibras que nacen del esternón y se dirigen hacia arriba a los cartílagos costales. Y estas fibras van a cubrir las mamarias internas. O sea, cuando abrimos la caja torácica, no encontramos las mamarias que se ven, no se llegan a ver. Hay que disecarlas entre las fibras de los músculos triangulares del esternón. En esta lámina lo que queremos recordar es que los músculos del tórax no trabajan individualizados, o sea, no cumplen una función pura y única en el tórax. Trabajan en coordinación a la actitud y movimientos del individuo. En este caso, suponemos por imagen que es un atleta, que es un corredor, ¿verdad? Entonces, el atleta para correr va a mover miembros superiores, va a tener los auriculares, los músculos de la órbita, más o menos fijos, los músculos oculares fijos, el auricular de los labios entreabierto, mientras que los miembros inferiores están desempeñando la ejecución de la carrera. Los músculos del tórax están trabajando en ese momento en la función que le compete. Finalmente, hablemos de los músculos de la respiración. Hay músculos que tienen función en la inspiración y otros que los tienen en la expiración. Para la inspiración tenemos músculos principales, que son los que están abajo, y músculos accesorios que están numerados arriba. Abajo enumeramos a los intercostales externos. ¿Por qué? Porque elevan las costillas, y al elevar las costillas amplían la caja torácica. Después tenemos la porción intercondral de los intercostales internos, porque la porción intercostal, viajando por detrás del músculo, ya se hace intercostal, va a tener una función expiratoria. Y tenemos finalmente el diafragma, que ya lo vamos a ver en otras diapositivas, que al descender, o contraerse y descender, va a ampliar la caja torácica para que los pulmones puedan llenarse. Accesorios, tenemos el esternocleidomastoideo, tenemos los escalenos, que suben los primeros arcos costales.
Para la expiración, tenemos en la respiración activa las porciones intercostales de los intercostales internos y los músculos abdominales que van a hacer que se deprima el movimiento de las costillas y regresan las costillas en su posición, mientras que el diafragma sube. Entonces, en ese momento el diafragma va a reducir, al relajarse, va a reducir por la presión abdominal el volumen de la caja torácica y el aire sale al exterior. Aquí tenemos el esquema del diafragma. En la parte superior tenemos en la expiración, en la parte inferior en la inspiración. Siempre recuerden que visto en un gráfico o en una radiografía, el diafragma tendrá una cúpula diafragmática derecha más alta que la izquierda. ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es tan desigual? Por la presencia de un órgano sólido que es el hígado en el abdomen, debajo del cual, debajo de la cúpula diafragmática derecha está alojado el hígado. En el esquema de perfil tienen igual, la inspiración desciende, la expiración hacia. En relación a la pleura parietal, habíamos mencionado que la pleura cubre toda la caja torácica por dentro. Entonces, conforme va pasando, el sector va cambiando de nombre. Hablaremos de pleura diafragmática, la que cubre el diafragma, el piso de la caja torácica. Esa misma pleura parietal, al cubrir la pared costal, se llama pleura costal. Esa misma pleura, al cubrir el mediastino, se llama pleura mediastinal. En cada caja, hemitórax derecho y hemitórax izquierdo, hay un pulmón. El pulmón derecho lo ven ahí graficado en colores porque además hay unas divisiones por cisuras en que cada pulmón se divide en lóbulos y los lóbulos ahí en colores se dividen en segmentos. Y los segmentos se van a dividir en subsegmentos. En el lado derecho tenemos dos cisuras, por tanto, el pulmón está dividido en tres lóbulos. En el lado izquierdo tenemos una sola cisura grande oblicua que lo divide en dos lóbulos. En el lado derecho se llama un lóbulo superior, lóbulo medio abajo adelante y lóbulo inferior atrás, abajo atrás, pero la porción alta del lóbulo inferior no es tan pequeña porque sube hasta arriba del líquido pulmonar. En el lado izquierdo tenemos lóbulo superior y lóbulo inferior. Solamente hay una cisura que es una cisura llamada oblicua mayor. Entonces, en el lado derecho tenemos lóbulo superior, medio inferior, y en el lado izquierdo tenemos lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Hecho guardia? ¿No? Entonces combina demasiado. ¿Por qué no hay lóbulo medio en el lado izquierdo? Sí, a la derecha, no esté tan acostadito, ¿por qué no hay lóbulo medio en el lado izquierdo? El derecho tiene lóbulo superior, medio e inferior. ¿Sí? Ya. ¿Por qué no hay lóbulo medio en el izquierdo? O estoy equivocado de repente. Sí. Claro, hay dos cisuras en el derecho, por eso hay uno medio. En el otro lado solo hay una cisura. ¿Ah? Claro. Ya. Pero debiera haber un lóbulo medio, porque tenemos los órganos pares, ¿no? Un riñón, otro riñón. Paratiroides, paratiroides. Oreja, oreja. Por mitad tenemos un órgano par derecho e izquierdo. Tenemos dos pulmones. ¿Por qué no hay lóbulo medio en el izquierdo? ¿Por qué? Por el corazón, pobrecito el corazón. ¿Cómo le echan la culpa al corazón? El corazón siempre tiene la culpa de todo. Doctor,
Sí hay. En los pacientes, Sí hay. en los pacientes con dextrocardia. ¿Hay o no hay lóbulo medio? Sí hay. Pero hay ausencia de cisura, por eso no lo veo. Fuerte. Los lóbulos están, pero por la ausencia de la cisura se suelta. Porque solo hay una cisura, Sí. se dice que solo hay lóbulo. Tibio. Para consolidar el concepto. Será un poco al revés. O sea, no existe la cisura porque llanamente los segmentos que corresponden al lóbulo medio, cada segmento tiene número y tiene nombre. En el lóbulo medio tenemos los segmentos 4 y 5. En el lado izquierdo tenemos segmentos 4 y 5, pero están incorporados al lóbulo superior, por tanto, no hay cisura. La estructura es así, la estructura del izquierdo es así. Entonces, la anatomía es medianamente caprichosa si queremos, porque teniendo los mismos componentes hay bronquios, hay arterias bronquiales, hay venas, hay arterias pulmonares, venas pulmonares, toda la distribución derecha e izquierda tiene que ser igual. Pero en segmentos, dos segmentos están incorporados al lóbulo superior y tienen un nombre propio. ¿Cómo se llama? Superior. ¿Ah? Apical. No. Decimos apical al segmento superior, al más alto, ¿no? Se llama apical. Tienes el del ápex, el rojo. Pero el 4 y el 5 están aquí incorporados al superior, por eso solamente en color están diferenciados, no hay cisura. ¿Qué nombre tiene el 4 y el 5? ¿Ah? Lingular, es la língula. Es la língula del pulmón izquierdo. Vamos a ver ahora, ahí tienen un gráfico con los pulmones vistos desde atrás. Lo mismo que hemos visto en la parte anterior, se muestra aquí, claro que la diferencia está en que desde atrás solamente vamos a ver una sola cisura en ambos lados. Se ve un poquito de la transversa del derecho también. Pero los de color violeta son los segmentos más grandes del lóbulo inferior, cuyo número es el 6, es el segmento 6. Y estos lóbulos están bastante altos. Entonces, no tenemos una diferencia trascendente en el lóbulo inferior, como lo pueden ver ahí en los colores. Y vamos a ver ahora la cara mediastinal del pulmón derecho y la cara externa o lateral, donde se ven claritas las dos cisuras. En el lado de la cara mediastinal se ve el hilio pulmonar con la llegada del bronquio, la llegada de la arteria pulmonar y la emergencia de las venas pulmonares. Aquí está la del lado izquierdo, solamente tiene una cisura por la parte externa, oblicua muy grande, lóbulo superior, lóbulo inferior, y en la cara mediastinal hay una incisura que se crea por la presencia de la aorta que se acomoda allí, en esa incisura, bordeando el hilio pulmonar. La pleura, por su parte, cuando cubre los pulmones y llega al hilio, se reúne haciendo una hoja única hacia abajo, que es el ligamento pulmonar inferior. Pero la pleura desenvuelve completamente al cerebro. Aquí igual, vista de la cara mediastinal, mostrando los segmentos, cada uno con su nombre o con su número. ¿Cómo llega el aire a los pulmones? A través de un órgano pulmonar cartilaginoso, formado por cartílagos incompletos o anillos cartilaginosos incompletos. Quiere decir que el anillo se forma adelante, pero atrás no se cierra, y se cierra con un músculo. Y hay dos partes entonces en la formación tisular de la tráquea y de los bronquios mayores: la pars cartilaginosa y la pars membranosa. Cartilaginosa por los cartílagos, la membranosa por el músculo liso, que están en estrecha vinculación con el otro órgano que está por encima y que le va junto. ¿Qué órgano es? El esófago. Entonces, acuérdense de los niños que nacen con atresia esofágica. Hay que ir a operar en ese sector.
Y a veces hay fístula tráqueo-esofágica, inclusive ya de nacimiento. O sea, cuando se opera hay que darle la continuidad al esófago y a veces hay que buscar cómo deslizar un músculo entre ambos órganos para que las suturas lo vayan a crear una horadación de la parte membranosa de la tráquea y se crea una fístula tráqueo-esofágica. El cartílago está tapizado por un epitelio cargado de células cilíndricas con cilios, con células ciliadas y albergando entre ellas glándulas de tipo mucoso que tienen importancia en la ventilación, pues van a moverse aproximadamente de 10 a 20 veces por segundo en dirección centrífuga, sacando el moco y cuerpos extraños hacia el exterior. Es una vista del microscopio electrónico. El moco se mueve alrededor, a una velocidad alrededor de 1 centímetro por minuto. La tráquea va a descender desde la laringe que está en el cuello, entra en el tórax hasta un tramo corto donde se va a bifurcar en dos ramos importantes que son los bronquiotroncos. Los bronquiotroncos a su vez tienen sus nombres de acuerdo al pulmón y al emitor. Tenemos bronquiotronco derecho y bronquiotronco izquierdo. El bronquiotronco derecho es corto y oblicuo, sigue sensiblemente la dirección casi de la tráquea, que viene a ser este. Y del bronquiotronco derecho van a ser el bronquio lobar superior y el bronquio intermedio. Y del bronquio intermedio van a nacer bronquios para el lóbulo medio y para el lóbulo inferior. Mientras que el bronquiotronco izquierdo no es tan oblicuo, el gráfico no está muy bien, es un poco horizontal, tiende a horizontalizarse un poco, pero es más largo que el bronquiotronco derecho porque tiene que pasar debajo del callado de la aorta para llegar al líquido pulmonar. Y va a dar dos troncos, el tronco lobar superior y el tronco lobar inferior. Del lobar superior van a nacer los bronquios de la línea. ¿Cómo viven los tejidos? ¿Cómo se vascularizan? Las pleuras se van a vascularizar directamente de ramos que nacen de las arterias intercostales, pero son ramitos muy finitos. Y los bronquios van a vivir a expensas de una irrigación sistémica que depende directamente de la aorta. ¿Cómo así? Nacen ramos directamente de la aorta que tienen el nombre de arterias bronquiales. Lo que ven allí a la derecha es la división de las arterias pulmonares que no tienen función de nutrición. En cambio, esta sí. Existen dos arterias bronquiales izquierdas, dos izquierdas. Una derecha, nacen directamente de la aorta. El retorno venoso de este sistema nutricional también vuelve por venas que les acompañan, que son las venas bronquiales. Pero las venas bronquiales no recogen toda la sangre venosa, algunas de ellas se conectan, o sea, las famosas, al sistema venoso pulmonar y hacen una especie de pequeño shunt donde dirigen su sangre hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Esta es una curiosidad en el retorno venoso en el tórax. Los plexos linfáticos pulmonares hay que reconocerlos de trascendencia porque los sistemas profundos van a drenar hacia nodos linfáticos del corte iliopulmonar o pleurales. Entonces, un cáncer en el lóbulo superior va a dirigir sus células a través del sistema linfático hacia ganglios del lóbulo superior. Pueden correr las células tumorales hacia los ganglios iliares, pero lo grave es cuando toman los ganglios que están bajo la carina bronquial. Este grupo de ganglios que se llaman subcarinales nos dan en la mediastinoscopía el derrotero. Si están tomados, no hay opción quirúrgica. Si están libres, quiere decir que el cáncer no ha pasado al otro emitor, entonces se puede hacer la resección pulmonar. Un poco de esto se ve en este gráfico donde los ganglios están en colores por grupos, ¿no es
¿verdad? Entonces, cuando deslizamos el mediastinoscopio por delante de la tráquea hasta llegar a la carina, nuestra primera intención es revisar los ganglios del lado problema. En este caso, si el cáncer era derecho, buscaremos los ganglios paratraqueales derechos, los ganglios ciliares, y vamos biopsiando y colocando en frasquitos, si los encontramos. Y vamos a los subcarinales, son los más importantes. Los trabajamos, los limpiamos lo más posible, los biopsiamos lo más posible. No nos contentamos con una mordida. Hay que tratar de recuperar lo más que se pueda del ganglio. Y luego subimos por el lado contralateral, ilio izquierdo, paratraqueal izquierdo, y ya salimos. Esa es la mediastinoscopía. Entonces, si en la mediastinoscopía los ganglios subcarinales están tomados, se acabó. Hay que enviar al paciente a oncología médica para su tratamiento, ¿no? Ya no tiene opción de cirugía. Eso lo van a revisar con la doctora Mendoza cuando vea el estadiaje del cáncer pulmonar. Hemos hablado del mediastino. El mediastino tiene una posición en el tórax en medio de los dos hemitórax, pero también tiene sus subdivisiones. Entonces vamos a reconocer un plano que corta el tórax entre el ángulo external y T4, T5. Este plano nos divide el mediastino en superior e inferior. Y el mediastino inferior, a su vez, nos va a mostrar un mediastino anterior, uno medio y uno posterior. Y cada uno de estos segmentos va a mostrar una patología acorde a los órganos que allí se alojan. Otra vez lo mismo para reconocer mediastino superior e inferior. Pero el mediastino anterior del mediastino inferior, el mediastino anterior, no se queda solamente allí. El mediastino anterior involucra una porción del mediastino superior. Entonces ahí tenemos una patología muy trascendente, que es la patología del timo. El timo. ¿Quién recuerda qué es el timo? ¿Para qué sirve? Combinación de linfocitos. ¿Ah? Linfocitaria. Es un órgano glandular que viene con nosotros al nacimiento y que cumple un rol durante la primera parte de la infancia. Conforme va pasando la edad y crece el niño, para entrar a la adolescencia, el timo empieza a degenerar, se convierte en grasa. Cuando operamos a un paciente de corazón, abrimos el esternón, nos encontramos con un medallón adiposo, grasoso. Eventualmente hay grupos de células disfuncionantes de timo remanente en este magma graso y generan en el paciente una patología, que es la miastenia gravis. ¿Qué es la miastenia? Es una patología que afecta a la placa neuromuscular. Le falla la transmisión neuromuscular. En esta lámina queríamos hablar un poco del mediastino posterior, donde está no solamente tráquea y esófago, sino también aorta descendente y sobre todo recordar los ganglios simpáticos, los ganglios de la cadena simpática, que se pegan a la aorta más o menos y están adosados sobre cada arco costal. Hay mucha propaganda actualmente y se habla mucho de la cirugía de la hipersudoración palmar. Pues la gente consulta porque viene con la mano mojada y quiere que se le seque las manos. Pero hay que saber evaluar al paciente, evaluar su psiquis, evaluar su personalidad, para no caer en un terreno de una persona que un poco está provocando la cirugía porque tiene desarrollos de corte emocional. Hay gente que sí tiene pues, las manos muy húmedas, al punto que no pueden trabajar con papeles, moja libros o papeles con los que tienen que elaborar. Entonces buscan ayuda. Entonces eso está muy promocionado en la actualidad y quienes, parece increíble, quienes más hacen la cirugía de la sobresudoración palmar son cirujanos generales, no son cirujanos torácicos. Al paciente que consulte por ello, no dejen de recordar que existe una complicación gravísima, gravísima. Sale de la sala de operaciones con las manos secas, en corte de horas, no días. De repente empieza a sudar mucho la zona del ombligo y la zona genital.
la parte alta de los músculos. Entonces, figúrense una señorita de mucha edad que va porque las manos están muy húmedas y termina con el problema de la complicación que se llama la sobresudoración compensatoria. Esa complicación se llama así. Si estos ganglios simpáticos del segundo al cuarto se les ha desconectado con cauterio, o sea, se les ha cauterizado, se ha quemado, no hay vuelta hacia atrás. Si solamente se les ha puesto clips, con un poco de cuidado, con una reoperación, de repente se pueden remover los clips. En algún caso se vuelve otra vez al flujo simpático normal después de retirar el clip. Si no, si ha sido cauterizado, no tiene vuelta atrás. Conozco personalmente el caso de un colega, médico, ya no se sentía a gusto atendiendo su profesión. Era cirujano, no podía estar en sala de operaciones, tenía que estar saliendo cada hora o 2 horas a cambiarse ropa porque mojaba mucho el pantalón y se mojaba la bata. Entonces no puede operar así en esas condiciones. Lo que antes era un problema en las manos, ahora se convirtió en viacrucis. Si esto pasa en una mujer es terrible porque tiene que andar con maletines y mudas de ropa y ropa oscura para ir ocultando un poco el incidente o el accidente de la sudoración compensatoria. ¿Alguna pregunta? Entonces, patología del mediastino anterior, dijimos hace un ratito, en el timo tenemos la miastenia gravis, pero una patología maligna del timo es el timoma, como un tumor maligno, muy agresivo, no siempre se puede remover el timoma. Hay hiperplasia benigna del timo en el recién nacido, o sea, el timo es muy grande, pero no por eso funciona más ni daña al niño, así que solamente hay que observarlo. También en el mediastino anterior hay teratomas y hay linfomas. ¿Qué cosa es un teratoma? ¿Qué tipo de tumor es un teratoma? Es un tumor que viene desde la vida embrionaria formándose a base de las 3 hojas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Predominantemente el ectodermo. Entonces estos tumores son tumores de tipo sebáceo. La masa es sólida, no es adiposa, es sebácea, es un magma graso sebáceo. En medio de este magma existen fragmentos de tejidos córneos osificados que remedan dientes, huesos, uñas, o si no, trozos que parecen piel. Parece la piel. Operamos a una joven, un abogado, que tenía unos trozos grandes de tejido exactamente como la piel del dorso de la mano, con todas sus estrías, con todo, igual. Y formaciones pilosas también. Este tipo de tumores se prestan a elucubraciones en el bulbo. Ustedes deben haber escuchado la referencia de alguien que menciona que es un niño que en la vida embrionaria engulló a su gemelo y limitado allí no puede acabar de crecer, ¿no? Son cosas que el bulbo promueve y ustedes tienen que encargarse de desmentir. Ese es un tumor de origen embrionario. Acá está el mediastino posterior. ¿Qué hay en el mediastino posterior? Tráqueo, esófago, aorta descendente y estructuras nerviosas. Entonces, ¿qué patología vamos a tener? Tenemos quistes broncógenos, tenemos quistes entéricos, tenemos el aneurisma de aorta descendente, como una patología trascendente importante. Tenemos tumores del sistema nervioso, de los mismos ganglios simpáticos, neuroblastomas. Son tumores muy grandes, a la tomografía de estructuras muy complejas, pero no tienen calcificaciones. Eso los diferencia del tumor del mediastino anterior. O sea, si no tienen esas calcificaciones, más hay que pensar en un neuroblastoma. Y del sistema nervioso central, los neurofibromas, que son muy duros, de aspecto esferoidal, y generalmente crecen en la gotera costovertebral. En esa zona suelen aparecer. Una radiografía de una persona que no tenía molestias y de repente tiene dolores, toma una plaquetórax y hay una masa de corte circular, digamos, en esa radiografía, muy blanca, muy densa la masa, no deja ver las costillas. Ese debe ser un neurofibro. Y también tendremos linfomas, como el mediastino anterior.
Vamos a hablar rápido del sistema circulatorio. El corazón es el órgano central del aparato circulatorio. Es un órgano muscular. Tiene estructura a partir de un músculo propio. No existe ese músculo en otra parte del cuerpo. Y por tanto tiene también nombre propio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el músculo? ¿Ah? ¿Ah? Miocardio. Y el miocardio tiene unas estructuras estriadas, pero no es como la estriación de los músculos esqueléticos. Esas estriaciones además se acompañan de una vinculación de las fibras musculares de unas a otras que hacen que se comporten como un sinsisio. O sea, son cientos, miles, millones de fibras, pero es como si fueran todas una sola. Es un sinsisio. Y ahora, además se van a comportar automáticamente por un sistema nervioso inherente solo al corazón. No tiene vinculación con el sistema nervioso central. Recibe influjos del sistema simpático, no tiene vinculación con el sistema simpático. Y este sistema nervioso propio del corazón está estructurado dentro del corazón. No está de afuera, no está inherente, está dentro del corazón. Este músculo cardíaco va a ser una masa de aspecto cónico con una base alta superior a la derecha y la punta de este cono dirigida abajo y a la izquierda. Está detrás del esternón. No es verdad que el corazón esté a la izquierda, como dicen los poetas. El corazón está retroesternal, salvo en el pectus excavatum, donde se luxa. ¿Y qué pasa al luxarse en el pectus excavatum? Vamos a hablar ahora de las válvulas. El anillo de la válvula mitral se disloca y genera un soplo de insuficiencia mitral, que es una razón por la cual nos vemos obligados, no por estética, sino obligados por función cardíaca a operar a este anillo con pectus excavatum. Volviendo al corazón, el corazón tiene 4 cámaras, 2 superiores, aurículas, 2 inferiores, ventrículos. La separación de estas 4 cámaras en el plano transverso está dado por un plano valvular donde en el lado izquierdo se llama válvula mitral, tiene 2 velos, y en el lado derecho tiene 3 velos, es la válvula tricúspide. De arriba abajo, longitudinal, las cámaras derechas están separadas de las izquierdas por un tabique del mismo músculo, que se llama septum. Y como patología tendrán, a partir de la mala formación de los cojines en su rotación, de la formación embrionaria del corazón, vacíos que generan una comunicación de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Son las comunicaciones interauriculares o las comunicaciones interventriculares que vendrán como el doctor José Luis. El corazón está cubierto por una segunda hoja del pericardio, al reflejarse en los grandes vasos, igual que las pleuras, que es más finita que el saco pericárdico y que se llama epicardio. Arriba del corazón están los grandes vasos, la aorta intrapericárdica, la extrapericárdica, el callágrafo descendente y los vasos supraórticos. Aquí el esquema de Nettel, como unos ganchos heridos están jalando los pulmones hacia afuera para mostrar claro el corazón. Se ha resecado parte del pericardio para poder ver la masa cardíaca como cono, con una rotación además hacia la izquierda y hacia atrás. Por eso, cuando operamos, abrimos el esternón y lo que vemos de frente, aurícula derecha, ventrículo derecho. Eso es lo que vemos. Los izquierdos, como que no están a la izquierda. Sí están hacia la izquierda, pero a la vuelta, hacia atrás. Entonces, esto es ventrículo izquierdo, y aquí está la orejuela de la aurícula izquierda. Por delante, de izquierda a derecha, nace la aorta ascendente. Fuera del pericardio viene el callado de la aorta, bastón, el istmo de la aorta, y atrás vendrá la aorta descendente. Aquí por delante nace el tronco de la pulmonar, muy corto frente a la aorta, muy corto para dar 2 ramas. La arteria pulmonar izquierda, que es muy corta, y la arteria pulmonar derecha, que es muy larga, porque tiene que pasar atrás del callado, atrás de la cava superior, para poder llegar hacia el pulmón.
Vamos a ver el corazón visto ahora desde la cara posterior. De la cara posterior sí vemos las cámaras izquierdas, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, separadas por el surco atrioventricular, por donde corre un colector venoso que es el seno venoso, que se dirige hacia la aurícula derecha para eyectar el retorno venoso de las coronarias hacia la aurícula derecha, cerca de la cava inferior. La cava superior y la cava inferior están alineadas. Sin embargo, si nosotros vemos desde la parte anterior el corazón, como habíamos visto anteriormente, solo vemos la cava superior, la inferior no se ve. Para ver la inferior hay que levantar el corazón latiendo para poder mirar dónde está y cuán grande es. Hay cirugías especiales, como la cirugía de la válvula mitral, que nos llevan a hacer un ahorcamiento de las cavas. Entonces hay que ubicarle, hay que rodearle con una cinta umbilical. Si no sabemos de la anatomía, estamos perdidos, no podemos hacer la cirugía. A la aurícula izquierda le llegan 4 venas pulmonares. ¿Cuántos lóbulos pulmonares tenemos? 5. ¿Cuántas venas pulmonares hay? 4. Bien, ¿qué hacemos? Entonces, ¿a quién le está faltando drenaje propio? Al lóbulo medio. ¿Y a dónde va la sangre del lóbulo medio? Al superior, lóbulo superior. ¿A cuál? Al drenaje del lóbulo superior. Al drenaje del lóbulo superior. Muy bien. ¿Su apellido? Azurín. Ya. Lo que nos dice es absolutamente correcto y es una prueba de examen para mis residentes. Bueno, vas a hacer la lobectomía media. Ah, ya, muy bien, doctor. Se pone a hacer la lobectomía media. ¿Y ahora qué falta? Voy a ver el drenaje venoso. Ya, listos para trabajar, ligar y cortar la vena del lóbulo medio. Y se pone a ligar la vena del lóbulo superior. O sea, es gravísimo porque al hacer eso anula el retorno del lóbulo superior. Y tenemos que vernos obligados a sacar también el superior. Y se convierte en una doble lobectomía. En el lado derecho es muy grave, porque el lóbulo inferior no llena el espacio. Entonces, siempre hay que acordarse de este detalle. La vena, el drenaje venoso del lóbulo medio, la vena del medio, no drena al corazón, como aquí, drena a la vena pulmonar superior derecha. Allí drena. Aquí tenemos el plano valvular. Acá está la mitral. Revisen la mitral, cuántos velos son, cómo son. Este es cuadrangular, este es semilunar. La tricúspide, la ubicación del nodo atrioventricular. El nodo sinusal está pegado a la cava superior. Por las paredes vienen los influjos a este nódulo. Y de aquí, a través de las fibras de Purkinje, de las Gis y las fibras de Purkinje, van a hacer que se contraiga el ventrículo. La válvula arterial aórtica, la válvula arterial pulmonar. Son válvulas de 3 velos semilunares con un gránulo al medio que hacen que la diástole coapten completamente. Tienen su nombre propio dependiente de la posición de las coronarias. Es el velo coronario izquierdo, el velo coronario derecho. Es el velo no coronario. Tronco de la coronaria izquierda, tronco de la coronaria derecha. La pulmonar no tiene arterias en la vecindad que le den nombre particular. Los vasos coronarios, ya hemos mencionado los troncos, como dan sus ramas. Revisen la disposición de las ramas. ¿Cuál es la diagonal? ¿Cuál es la descendente anterior? ¿Cómo se vincula la descendente anterior con la posterior? ¿Por dónde corre? Por encima, justo de donde está el tabique. Entonces de aquí nacen arterias septales. La diagonal, la circunfleja, ramas de la circunfleja, las marginales, cuántas son, la rama arterial del cono, cuál es, por qué hay arritmias, etc. Revisen, eso es fisiología y anatomía. Se estudian las coronarias por cineangiografía. Esta es una muestra estática, una imagen. Al inyectar yodo vamos a ver esto, pero en película, en dinámica, se ven los vasos coronarios en función, tanto en la izquierda como en la derecha. El diafragma es una estructura muscular laminada de forma cupular con un centro tendinoso entrero.
se inerva por el frenio. No es verdad que el diafragma sea un músculo pequeño, lo vamos a ver en un gráfico ahora. ¿Hay defectos que debemos conocer? Sí, defectos congénitos como la hernia de Bosdale atrás a la izquierda, la hernia de Morgagni adelante a la derecha, la hernia hiatal a través del hiato, o la hernia por deslizamiento cuando el hiato es muy abierto, parte del estómago sube hacia el tórax. Esas son las hernias. También hay la eventración diafragmática cuando el músculo pierde su tono y se va hacia arriba sin parar y le gana a veces al otro diafragma por presión abdominal. Aquí está la vista superior, se ve el trébol tendinoso y el orificio para el paso de la cava inferior. Esta es la forma como deberíamos entender y reconocer el diafragma. Es un músculo muy amplio que separa el tórax del abdomen. La vista inferior, el orificio más grande para la cava inferior y el orificio del hiato por donde están pasando el esófago, va a pasar el esófago y también va a pasar la aorta hacia el abdomen. Y esta inserción baja del diafragma hacia la columna, donde está el cursor, que representa los pilares del diafragma. ¿Cuál es la patología quirúrgica en pleuras, pulmones y mediastino? Ahí tienen todo el listado. Hay cáncer pulmonar, hay tuberculosis, hay hidratidosis, enfisema pleural, hay paquipleuritis, tumores, quistes de mediastino, secuestro pulmonar, malformaciones pulmonares, traumatismo pulmonar, torácico grave, etc. Y la cardíaca, que tenemos que tener en cuenta, enfermedades de las válvulas, de las coronarias, patología congénita, cardiopatías congénitas, cardiopatía de insuficiencia crónica que nos lleva a trasplante cardíaco, pericarditis congestiva, derrame pericárdico severo. Aquí tienen la cirugía que se puede hacer. Cambiamos una válvula, hacemos un bypass coronario, una revascularización múltiple, podemos hacer corrección de cardiopatías congénitas. Hay tumores en corazón, el mixoma es un tumor cardíaco, también hay hidratidosis cardíaca, patología propia de pericardio, la pericarditis constrictiva, la pericarditis tuberculosa, también hay mesotelioma de pericardio, así como hay mesotelioma pleural, hay de pericardio. ¿Cómo evaluamos un tórax? Finalmente, mediante un adecuado examen clínico. Entonces vamos a cumplir inspección, palpación, percusión, auscultación, rígidamente los 4 elementos del examen. Así que en vuestras historias clínicas, si no tengo esos detalles, como veo al final que tiene una estenosis mitral severa más una separata de cirugía de la válvula mitral, cuando en el examen clínico no dicen nada, ni si tiene un soplo, si no tiene un soplo, no dicen nada. El examen tiene que ser bien hecho en el tórax. Exámenes auxiliares. De regla, una radiografía debe saber ser leída por cualquiera de vosotros, aunque no haga la especialidad. No va a faltar un vecino, un amigo, un pariente que viene con su placa. Leen esta plaquita, me han encontrado algo. Mira, no encuentran la patología, le dicen, no está de cabeza tu placa. Encima tienen que voltear, etc. O sea, tienen que saber leer. La semiología radiológica es muy importante. Hay 2 exámenes de tórax que todo médico debe saber reconocer. Un electrocardiograma, que es el segundo examen. La placa de tórax es saber leer dónde hay una arritmia, dónde hay una amenaza de infarto, dónde hay un bloqueo. Tienen que saber extender un electrocardiograma y poder decir a su paciente, o mejor si es un familiar o un amigo que viene con la consulta, qué está pasando en ese corazón. Son exámenes básicos. Se puede hacer tomografía, resonancia, ecocardiografía, sin angiografía. Aquí tenemos una placa simple de tórax, frente y perfil. Hay que saber los elementos que constituyen la lectura de una placa bien tomada, la postura del paciente y la adecuada penetración nos van a dar imágenes increíbles. Pero siempre la imagen de perfil nos acompaña para el estudio topográfico de la sección. Si no saben leer una radiografía estándar de tórax, ¿cómo podemos decir que aquí hay una patología? No es fácil decir. Aquí hay un hidroneumotórax con un neumoatención. Miren el mediastino que está desviado. En la otra hay un derrame pleural.
¿Será derrame? Así a ciegas. ¿Será hemotórax? ¿Será empiema? ¿Será un tumor? Entonces hay que saber interpretar lo que uno ve de acuerdo a la clínica del paciente. Uno no puede interpretar las placas fríamente. Entonces el radiólogo tiene que tener información clínica, hay que mandarle una nota, qué queremos que vea, que estudie a partir del cuadro clínico del paciente para que nos diga qué ve. Aquí, esta es una lesión quística y pienso que es quiste porque se ven las costillas a través. Si fuera una masa sólida, un tumor sólido, no vería costillas. La tomografía representa cortes, es un corte en un cadáver. Se ha hecho un corte de 1 centímetro para que vean cómo los órganos en ese espacio se representan muy bien. Eso que se ve en azul es la aorta. Aquí está la arteria pulmonar, aquí está la vena cava superior. Entonces, de un gráfico al corte de un cadáver pasamos al estudio de imágenes, que es lo que tenemos ahora, a veces ya ni siquiera en películas, sino en la computadora. Entonces, en esas imágenes podemos distinguir bronquiectasias. Estos no son cavernas, son bronquiectasias. Antes no las veíamos así, veíamos en radiografías. Aquí hay una lesión quística, cuticular gruesa subcubierta. Aquí un tumor de pared costal sale hacia afuera del tórax como se identa hacia el pulmón. Aquí tenemos un cáncer pulmonar. Aquí tenemos una arteriografía pulmonar para ver el follaje de las arterias pulmonares, para ver si no hay aneurismas o si no hay comunicaciones arteriovenosas. Esta es la radiografía antigua de las broncografías que hacíamos para estudiar las bronquiectasias. Ya no se hacen en el mundo. Esta es una imagen de archivo. Es de nuestros pacientes, pero ahora pasa a ser una imagen de archivo y ya nadie hace esto. El electrocardiograma, abajo a la derecha, aquí. Todos deben saber leer el PQRST, pero así, bien claro, bien hecho. ¿De dónde sale esto? De la unión de todos los influjos eléctricos, de todos los segmentos del corazón. Arriba en celeste está el nodo sinusal, en amarillo el nodo atrioventricular, luego el haz de Kiss, en rojo. En la ecocardiografía, segmentos del corazón, cómo se mueven, qué motilidad tienen, cómo están las válvulas, se abren, cómo se cierran, las cuerdas tendinias están sueltas o hay un tumor. Acá hay un tumor intracardíaco, un mixoma. Y lo moderno es el estudio de los segmentos cardíacos por radioisótopos. Esto nos lleva a la cirugía. Y ahora, ¿por dónde abrimos el tórax? Hay líneas en el tórax. Tenemos la línea medio esternal, la 1, la subsifoidea, la 5, línea medio subclavia, la 2, la 3, axilar anterior, allá adelante, sería la 3, la axilar media, la axilar posterior. En la 6 no ha trazado línea, pero es una subcostal. La clásica incisión anterolateral, ¿por dónde va? ¿Qué músculos compromete? Va a comprometer el latissimus dorsi y va a comprometer el pectoral mayor. Hay que trazar la línea de la incisión jalando la mama en la mujer un poco hacia los pies, porque la mujer echada con el brazo estirado borra la mama.